Gracias, Señor, gracias. Lo alabamos y le bendecimos en nuestro corazón. Este primer día hemos tenido aquí un pequeño tropiezo con un problema técnico, pero esto no impide que nosotros alabemos el nombre del Señor, que le glorifiquemos con todas nuestras fuerzas, que creamos en Él, le bendigamos, ¿cierto? Bendecimos su nombre con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Bueno, vamos a comenzar, afortunadamente, bueno, por algún motivo pasan siempre las cosas, ¿cierto? La clase de hoy está quizá a lo mejor un poquito larga, así es que vamos a comenzar de inmediato. Hasta donde lleguemos yo les voy a ir contando de qué se trata. Hoy vamos a hablar de la formación del canon bíblico. Y lo que queremos hacer es que nosotros todos aprendamos de qué se trata el canon bíblico. Muchas personas podrán decir, hermana, yo lo que quiero es aprender palabra, yo lo que quiero es aprender, no sé, otras cosas, pero esto es muy importante. Es importante que lo sepamos, que sepamos de dónde viene nuestra Biblia, que sepamos cómo se formó, que conozcamos quién dijo, qué libros eran los que iban a estar en la Biblia, por qué tenemos la certeza de que estos libros son inspirados por Dios, por qué tenemos la certeza que los libros que nosotros tenemos son los que corresponden, ¿cierto? Entonces todas esas cosas las vamos a aprender el día de hoy y vamos a ir caminando en esta introducción que vamos a hacer. Pero primero quiero decirles que se ha habilitado una sala, un salón de Classroom, el módulo número 2, y en el WhatsApp está el link para que ustedes se puedan unir a ese salón. En ese salón ustedes van a tener acceso a todas las clases, van a tener acceso a los videos que vamos a mostrar en clase y también la grabación de la clase. Normalmente la grabación se acorta a solamente lo que es la enseñanza para que lo que está ahí en el Classroom, así que para que lo puedan ir mirando con facilidad. También tenemos un grupo de WhatsApp en el que las personas que están ahí, ¿cierto?, adquieren o tienen, ¿cierto?, acceso a todo lo mismo que está en el Classroom. Están ahí también las informaciones, ahí se dan todas las informaciones respecto del curso. También van a estar los links de la clase, los links en donde están los materiales, ¿cierto?, que se dan en materiales de apoyo. Y también, si se muestra algún video en clase, también ahí va a estar el link para que puedan ustedes tener acceso. Así es que si hay alguien que no está todavía en este grupo de WhatsApp, por favor, acérquese a nuestra hermana Carolina. Ella está como administradora de este grupo, así que ella puede entonces ingresar a cualquier persona que necesite ser ingresada a este grupo. Es importante entonces que comencemos así. Este nuevo segundo módulo va a estar con un nuevo salón de clases para que empecemos como de cero con todo el material. Así es que, bueno, eso es la bienvenida. En segundo lugar, quiero decirles que en el módulo pasado ustedes recibieron un formulario de sugerencias y evaluación. En ese formulario ustedes tuvieron que contestar a 3 preguntas. Una, ¿qué les pareció el contenido del módulo? La segunda pregunta era ¿qué sugerencia haría para cambiar o mejorar? Y la tercera, ¿qué temas les gustaría que fueran incluidos en los estudios? Hago mención a este formulario porque quiero responderles, porque la idea es que ustedes llenaron este formulario, hicieron sugerencias, hicieron preguntas y quiero contestarles lo que ustedes, ¿cierto?, escribieron. Primero, hubo personas que dijeron, y me pusieron muy contenta, dijeron que querían tareas todas las semanas, porque con las tareas se aprende. Así es que eso está, me puso muy feliz porque realmente eso es maravilloso. Vamos a intentar tener una tarea semanal. Entonces, yo en algunas ocasiones, el módulo pasado,
no dimos tarea para que yo en realidad estaba como para que no se cansen, para que no se aburran, pero aquí no fue una persona, sino varias personas que pusieron ahí que querían tareas. Así que lo vamos a hacer. Otras personas pidieron que el módulo o que la clase durara un poco más, que fuera más larga. Pero lamentablemente nosotros no vamos a poder llegar a eso y nuestro pastor el domingo lo dijo, la clase dura 1 hora, 1:15 más o menos, y eso es lo que vamos a tratar, vamos a intentar de siempre manejarnos en ese horario para que ustedes puedan regresar a casa temprano, para que vengan a todas las clases porque saben que ustedes van a terminar a 1 hora prudente y van a poder llegar a su casa, ¿cierto? Van a poder trasladarse a su casa. Y también porque a veces el contenido puede ser un poco tedioso, entonces también para que ustedes puedan meditar tranquilamente en lo que estamos enseñando y no entregarle, no sé, 2 horas de información que después no va a poder ser a lo mejor bien asimilada. Entonces tenemos esa conversación, la tuvimos, ¿cierto? Y vamos a quedar en eso. O sea, 1:30 máximo va a ser, 1:15, 1:30. Así que eso es para que ustedes lo sepan. En los temas que les gustaría ser estudiados, la mayoría pidió lo que viniera, ¿cierto? Lo que fuera que estuviera en el programa, pero hubo algunas personas que pidieron temas escatológicos. Entonces, tenemos todavía una conversación ahí pendiente con nuestro pastor, pero vamos a tratar de, terminando este módulo, acceder a algunos de los requerimientos que nos hicieron. Esto es porque la idea es que ustedes se sientan escuchados y sientan que estamos intentando, ¿cierto?, que acomodarnos y estudiar los temas que sean de su interés. Así que eso es como para darle las gracias a todos los que contestaron. Recibí hartos formularios de regreso y con palabras lindas de conceptos, ¿cierto?, de evaluación. Así es que eso nos alegra el corazón y bueno, con nuestro pastor queremos seguir adelante con este módulo, queremos seguir estudiando y queremos que cada uno de ustedes, sabemos que estamos en agosto, que hace frío, ¿cierto? Y bueno, pero igual nos vamos a esforzar y vamos a tratar de seguir adelante con los que estén, con los que lleguen, ¿cierto? Y vamos a estudiar. Porque a nosotros nos parece muy importante, justo estábamos hablando antes de comenzar, que hay muchas personas que realmente necesitan saber de la Biblia, necesitan saber de la palabra del Señor. Y como les digo, yo voy a tratar de hacer esta materia que es la formación del canon bíblico, que a lo mejor tiene algunos pasos que son un poco densos. Lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico y entretenido posible para que ustedes puedan disfrutar esta materia. Bueno, vamos entonces a comenzar. El objetivo de este curso, de este módulo, es que nosotros seamos capaces de conocer cuál fue el proceso histórico por el que pasó nuestro canon, nuestra Biblia, cómo se estableció el judaísmo y el cristianismo y qué hicieron para fijar esta lista de libros canónicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y cuáles fueron los aspectos que se consideraron para que los libros de nuestra Biblia sean ingresados a este canon. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo cuáles libros sí, cuáles libros no? ¿Por qué hubo que elegir libros? ¿Había más libros? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto duró? ¿Quiénes fueron las personas que tomaron esa decisión? ¿Cuál fue el actuar del Espíritu Santo, ¿cierto? En este proceso, porque es un proceso, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron los criterios? ¿Qué criterios tenía que cumplir cada libro para que fuera considerado entrar en el canon bíblico? ¿Y cómo este texto fue validado? Todo eso
vamos a irlo conversando en este camino, ¿cierto? En esta caminata que iniciamos en marzo y que estamos continuando el día de hoy. También otro de los objetivos es que nosotros tengamos claro y tengamos en nuestra mente que este proceso de formación y el proceso que se llevó a cabo para que se aprobaran los distintos libros, ¿cierto? Este proceso fue un proceso largo, muy largo y de muchas discusiones, de muchos problemas, fue muy controversial. Hubo personas que lucharon para que un libro pudiera ser ingresado en la Biblia. Y hubo personas también que lucharon y dedicaron años de su vida para impedir que otros libros entraran en el canon de la Biblia porque se consideraban que no eran, ¿cierto?, inspirados. Vamos a conocer esos libros, vamos a saber de qué se trata, cómo fue, ¿cierto?, este periodo. Quiero decirles que en uno de los concilios en donde se estaba todavía luchando por la elección de los libros, este concilio duró varios años. Y venían, ¿cierto?, al concilio, llegaban ahí a luchar, no llegaban a ningún acuerdo, suspendían el concilio hasta el próximo año. El próximo año lo mismo otra vez y duraron varios años porque no llegaban a un acuerdo. Y es ahí donde nosotros tenemos esta confianza tan grande en nuestro Señor de saber que el Espíritu Santo fue el que obró de manera milagrosa para que nosotros podamos tener acceso a este canon, a nuestra Biblia. ¿Qué sucede? El día de hoy, por ejemplo, yo estoy con esta repisa con algunas Biblias que son de mi propiedad. Y mire, está la Biblia arqueológica, está la Biblia cronológica. Estas Biblias fueron avanzando en el tiempo y entonces dijeron, a ver, vamos a hacer la Biblia cronológica. ¿Y cuál es la idea? Más o menos, de acuerdo a los estudios, ¿cierto?, que se tienen, decir, vamos a ordenar la Biblia de acuerdo a las fechas que se tienen probables, porque hay algunos libros que no hay forma de decir, esta fue la fecha exacta cuando se escribió, pero más o menos. Entonces ahí está la Biblia en orden cronológico. Aquí está la Biblia hebrea también. Esta es la Biblia hebrea, que está completamente escrita en hebreo. Se lee de atrás para adelante, tiene algunos comentarios. Después cuando ustedes, cuando terminen, si quieren, pueden darle una mirada a la Biblia hebrea. También traje la Biblia latinoamericana, que es donde están los libros deuterocanónicos, que son los libros que no están en nuestra Biblia y que entonces nosotros vamos a estudiar por qué hay Biblias distintas, por qué hay varios cánones, porque hay libros que no tenemos nosotros y están en otras Biblias. Aquí está la Biblia que tiene los libros deuterocanónicos y hay unas versiones bastante antiguas, pero quiero mostrarles que este es mi tesoro. Este es un Nuevo Testamento de 1602. Y fue impreso, la revisión es de Cipriano de Valera, pero la impresión es en 1905. Así que esta Biblia fue impresa en 1905. Y aquí ¿para qué sirve esta Biblia? ¿Para qué sirve tener una Biblia tan antigua? ¿Para qué? Sirve para saber que nuestro idioma, nuestro lenguaje va evolucionando. Y por eso es que nosotros tenemos que tener acceso a nuevas traducciones. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, primero les voy a leer un pedacito que aquí yo marqué. Mire, ¿cómo es?
¿Cómo es? Este es el Nuevo Testamento. Vamos a leer Lucas 15, y dice el versículo 32. Aquí están hablando de la parábola, además, las lecturas de arriba, cuando uno tiene los capítulos, la lectura, aquí nosotros ahora tenemos, por ejemplo, dice parábola de la oveja perdida. En esta tiene una tremenda lectura, dice parábola de la oveja descarriada, de la dracma perdida y del hijo pródigo, para confusión de los fariseos presuntuosos y aliento de los pecadores arrepentidos. Entonces tiene toda una lectura que igual es entretenido ver cómo se escribía antiguamente. Y mire, vamos a ver el versículo 32, dice, mas era menester hacer fiesta y holgarnos. Era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, era perdido y es allá. Entonces aquí dice, era menester holgarnos. Y ahí entonces nosotros pensamos y decimos, claro, sí, tiene razón, hay que tener unas versiones nuevas para poder entender, porque si no, no entendemos. Lo que les quería decir es que nuestro idioma ha ido también evolucionando, el español. Por ejemplo, ¿quién se acuerda cómo se les decía, no hace mucho, a las farmacias antiguamente? Botica, ya, era la botica. ¿Cómo se le decía al implemento donde uno lavaba antes que existiera la lavadora? Claro, primero, claro, así yendo para atrás, en orden para atrás, artesa, y antes de artesa, batea. Batea. Y así, entonces si uno va diciendo palabras antiguas que de repente uno se pone a hablar con personas que tienen a lo mejor más edad y de repente salen con una palabra que uno hace tiempo que no escuchaba. Y dice, oye, hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Y van desapareciendo. Y así también en la escritura van desapareciendo. ¿Por qué? Porque el idioma es dinámico. El lenguaje es dinámico y va también evolucionando. Sin embargo, encontramos que las lenguas que vamos a estudiar, ¿cierto? Las lenguas bíblicas, que también las vamos a ver enseguida, son dinámicas. O sea, dinámicas en el sentido de que tienen una profundidad que, aunque las palabras vayan cambiando, nosotros encontramos esa profundidad a 2000 años después, ¿cierto? 2000 años después en el griego, por ejemplo, que tiene una profundidad tremenda, y en el hebreo, que es mucho más, o sea, muchos años. Lo vamos a ver ahora de una pasada para que no se aburran. Pero vamos a ver que los idiomas también son importantes. Así que vamos a ver los contenidos. El contenido, entonces, de esta primera clase es que vamos a hacer la presentación del curso que ya se hizo, ¿cierto? La etimología y significado de canon, vamos a saber por qué se llama canon, de dónde salió eso, los idiomas de las escrituras, que es la Biblia, y vamos a hacer un poquito de la historia de la Biblia. Después vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver cómo se formó, cuál es la división, por qué se llama Tanaj, cuáles fueron los primeros intentos de recopilación, qué tuvo que ver Esdras en esta historia. Muchos de nosotros conocemos, ¿cierto?, la historia de Esdras y cuál fue su labor con Nehemías también. Vamos a ver qué es lo que hicieron ellos, cuál es la importancia de la Septuaginta, vamos a ver qué es la Septuaginta y cuál es su importancia, qué sucedió en Yamnia y Alejandría. Vamos a ver los libros protocanónicos y vamos a ver la diferencia entre los libros deuterocanónicos y la literatura apócrifa. Aquí yo les mencioné que en esta Biblia están los libros deuterocanónicos, que nosotros no tenemos. Y vamos a ver también la literatura apócrifa. Luego vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver su división, vamos a ver
en qué aportaron los padres de la iglesia, cuáles fueron las herejías que apuraron el canon del Nuevo Testamento, cuáles son los criterios que se usaron para la inspiración, el canon de Marción, que ahí, bueno, lo vamos a conocer, y vamos también a hablar de algunos concilios que ya les dije, los concilios fueron algunos muy polémicos y algunos duraron años. Fue bien complicado y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Hacia el término del canon, entonces, vamos a hablar de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, tiene una importancia muy grande. Y aquí en la Vulgata Latina también entra un segundo idioma, que es el latín. Por eso se llama Vulgata Latina. Así es que también vamos a hablar de eso, la Reforma Protestante, las nuevas traducciones, cuál es la importancia actual del canon y vamos a ver algunas conclusiones. Todo esto, aunque son 4 temas o 4 divisiones, no significa que los vamos a ver en 4 días o 4 jueves, sino que vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos en el horario y vamos a continuar en el jueves siguiente, ¿ya? Porque algunos de los temas que hemos visto aquí son bastante largos, también necesitamos meditar un poco en ello. Así que vamos a hacer eso. La introducción entonces a este canon bíblico. Nosotros le llamamos canon bíblico, ¿por qué? Porque hay otros cánones, Entonces, por eso se llama canon bíblico. Tenemos que hacer la distinción. Entonces, vamos a ver el origen de la palabra canon y qué significa. Nosotros, cuando hablamos de la palabra canon, nos damos cuenta que esta palabra es bastante reciente, o sea, no es tan antigua. Pero esta palabra canon, cuando nosotros vamos a investigarla, sí, efectivamente se empezó a usar mucho más tarde, pero tiene su origen o la empezaron a usar, ¿cierto? Los estudiosos, aquellos que dijeron ya, ¿cómo vamos a llamar esto? Dijeron, vamos a usar esta palabra, pero fueron a buscar, ¿cierto?, para atrás. Y entonces ahí llegaron a la palabra al hebreo, ¿cierto?, que la palabra es cané, que significa caña o vara de medir. Primero, en los primeros años el significado era caña y luego se pasó a vara. Entonces vemos en el hebreo que la palabra es cané. Ahí salió cané. Luego vamos a ver que esta caña o vara de medir era la que se utilizaba, la fotografía es actual, obviamente, para que ustedes puedan tener una idea, pero es lo que se utilizaba en ese tiempo para la construcción. Aquellos que trabajaban en la construcción usaban una caña de medir o una vara de medir, que era lo que se usaba, ¿cierto?, en ese tiempo y que yo imagino que hasta el día de hoy todavía se sigue usando la cinta métrica, ¿no es cierto, hermano Carlos? Se usa, ahora se usa el plomo también, que también aparece en las escrituras, ¿cierto? Yo me acuerdo antes cuando yo era niña, veía a mi abuelito que tenía así como una regla que tenía agua dentro, y entonces era como un nivel, que se usaba de nivel, ¿no es cierto? Pero era... Claro, y era así una cinta que se ponía, ¿cierto?, ahí y tenía que estar el agua igual para saber que estaba todo a su nivel, ¿cierto? Y entonces aquí esto se usaba antiguamente, muy antiguamente, y entonces dijeron ya, todo lo que entra en la caña de medir es
lo que está medido por el Señor nuestro Dios. Y entonces la caña de medir se usó como un término para decir todo lo que está dentro de la caña, dentro de los cánones o de lo que tiene que ser. Entonces vamos a llamarlo caña o vara de medir. Vara cambió después con la evolución del tiempo, porque también se dejó de usar la caña y fue reemplazada por una vara, ¿cierto? Pero ese es el significado. Luego existe esta palabra en el asirio, que era el canú, está también en el sumerio acadio, que era el kin, está también en el griego, que es canón, y luego se transliteró, ¿cierto?, al latín y al español como canon. Y es ahí llegamos a nuestro idioma, a nuestro tiempo. Así es que está tan antiguo como el asirio, el sumerio acadio, el griego, el latín, el español. Sí, vamos a llegar ahí para que ustedes sepan de dónde viene el sumerio, el acadio. Ya, entonces dijimos que existieron otros cánones. Científicamente comprobado, tan antiguo es el canon o lo que las medidas, ¿cierto? La regla que tiene que haber arqueológicamente comprobado. Algunas universidades se han dedicado a estudiarlo. Y mire, vamos a ver. En el tiempo egipcio había un canon para la belleza perfecta. El canon de la belleza perfecta para hombres y para mujeres. ¿Cuál era ese canon? Mire, ponga atención, esto es muy interesante. El canon de la belleza perfecta de los egipcios se trataba de lo siguiente. Ustedes tenían que poner el puño, ¿cierto? Así, el puño, su propio puño, y este puño tenía que medir desde la cabeza hasta los pies 18 veces su puño, 18 veces su puño, y si ustedes son 18 veces su puño, son bellos, perfectamente bellos. Aquí le traje una regla, si alguien quiere medir, tienen que medir su puño, multiplicarlo por 18, y entonces van a saber si son perfectamente bellos, según el canon de Egipto. Quiero decirles que yo me medí. Obviamente, me medí y no soy perfectamente bella según el canon de Egipto. ¿Sí? No calza, ¿cierto? Lo que el puño, los 18 puños, ¿cierto? Midiéndolo. Pero si hay alguien, aquí traje si alguien quiere medirse, puede hacerlo. 18 veces su puño, entonces eran perfectamente bellos. Ese era el canon. Entonces decía ellos, si la persona medía 18 veces su propio puño, eran perfectos y entraban en ese canon de los perfectamente bellos, hombres y mujeres. Es lo que hay. Vamos a ver, había otro canon, los griegos tenían un canon para las esculturas. Ustedes saben que hay esculturas, los griegos hacían muchas esculturas, y el canon de los griegos para hacer esculturas era medir 7 cabezas, que después, posteriormente, con el crecimiento, ¿cierto?, que fueron el ser humano fue creciendo en estatura también, entonces se aumentó a 8. Pero el canon para hacer esculturas, de esas esculturas griegas que ustedes están viendo en pantalla, era
tener o medir 7 veces una cabeza de la persona. Entonces, si ellos medían ahí y sacaban la cuenta, está con la medida de las 7 cabezas, entonces la escultura estaba perfecta, porque estaba dentro del canon de la escultura. Y tenemos otro canon, hay varios cánones, pero yo traje algunos. Hay otro canon que lo investigó una universidad teológica de Argentina. Y se trata del tiempo paleolítico. Y había un canon para la mujer. Ellos llegaron a los estudios de que en el tiempo paleolítico, tan atrás, ¿cierto?, había una regla, una medida que ellos decían que los hombres buscaban a las mujeres con ciertas características que tenían que entrar en estas características para poder, ¿cierto?, ser candidata a ser la reproductora de, ¿cierto?, las comunidades. Ellos necesitaban reproducirse, establecerse. Y era bien interesante el estudio porque decía, por ejemplo, que la mujer tenía que tener los hombros anchos, cadera, ¿cierto?, caderas anchas, el vientre abultado, que ahora no, vientre abultado no, pero en ese tiempo era el vientre abultado, ¿cierto? Y tenían que ser lo suficientemente fuertes aparentemente para dar a luz hijos vivos. Porque en ese tiempo se daba a luz hijos muertos, o sea, la tasa de mortalidad era muy alta. Esta mujer tenía que dar a luz hijos vivos y además ella permanecer viva, porque también había una tasa muy alta de mujeres que al momento de dar a luz, ellas morían. Entonces, ellos buscaban a este tipo de mujeres que entraran en esta regla, en esta norma, en este canon, para que pudieran sobrevivir. ¿Qué hicieron? Algunas comunidades fueron a cuevas, ¿cierto?, que han sido encontradas, que tienen miles y miles de años. Estas cuevas, en estas cuevas, estos hombres esculpieron, ¿cierto?, a esa mujer perfecta, que es la Venus del Paleolítico, que se llama, que la han representado en varios lugares, ha sido encontrada. La más antigua está en Alemania, les voy a mostrar una foto enseguida. La más antigua está en Alemania y esta mujer la Venus del Paleolítico, ella entonces está representada como que era la mujer que fue capaz de establecer comunidades, que pudo dar a luz hijos vivos, que fue capaz de permanecer ella viva y seguir, ¿cierto?, procreando. Y era una mujer muy trabajadora, eran mujeres muy trabajadoras. Esta escultura, que está esculpida en piedra dentro de una cueva en Alemania, es la más antigua, está en el sur de Alemania, es la Venus del Paleolítico y tiene varios miles de años, según los estudios científicos. Entonces ese era el canon que tenían ellos como para mantener a la mujer, ¿cierto? Y era tan importante el rol de la mujer que ellos la esculpieron en varias cuevas en toda Asia, Europa, y en muchos lugares han sido encontrados estos y han sido medidas con varios miles de años de antigüedad. Así que ahora vamos a ver un video del canon, de la formación del canon, para que vayamos un poco tomando una idea de cómo es. Ojalá que suene. El libro de libros. Hoy en día, la Biblia se imprime como un solo libro, pero por más de 1000 años, la mayoría de las personas conocía la Biblia como una librería de múltiples volúmenes o rollos.
En vista de esto, no es tan sorprendente que no todas las Biblias hoy contengan los mismos libros. Pero si la Biblia no fue siempre la misma, ¿a qué nos referimos con la Biblia? La Biblia es una colección. Es la completa colección de libros que judíos y cristianos alrededor del mundo históricamente han considerado como única autoridad. La Biblia judía de hoy se conoce como Tanaj. Contiene la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. La Biblia cristiana contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada testamento contiene colecciones más pequeñas. La mayor diferencia entre el Tanaj judío y la Biblia cristiana es el Nuevo Testamento. La mayoría de las tradiciones cristianas hoy concuerda que el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Por el contrario, las grandes tradiciones cristianas difieren en cuántos libros contiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento protestante concuerda en contenido con el Tanaj, pero algunos libros están organizados de otra forma. El Antiguo Testamento de los católicos romanos concuerda en organización con la Biblia protestante, pero el Antiguo Testamento de los católicos contiene más libros. Los cristianos ortodoxos orientales tienen aún más libros en su Antiguo Testamento. ¿Por qué diferentes tradiciones cristianas tienen el mismo Nuevo Testamento, pero no concuerdan con la parte de la Biblia que comparten con el judaísmo? La respuesta son los tiempos. ¿Has pensado en cómo diferentes libros se hicieron parte de la Biblia? Cada libro pasó por al menos 3 etapas básicas. Primero fue escrito, segundo fue distribuido y usado, al principio en pequeña escala y luego ampliamente. En muchos casos también fue reunido con libros relacionados. Finalmente, todos los libros fueron confirmados como parte de un canon cerrado. Esto ocurrió cuando la mayoría de las comunidades que lo usaban oficialmente acordaron que no más libros podían ser agregados o quitados de la colección. Este proceso finalizó la Biblia actual. Para el Nuevo Testamento, este proceso ocurrió entre el siglo I y el IV. Los evangelios y las epístolas paulinas fueron ampliamente usadas como colecciones desde el siglo II en adelante. Diferentes comunidades usaron otros libros por algunos siglos más. El acuerdo oficial fue establecido a fines de los 300. Las divisiones de las principales tradiciones actuales ocurrieron después. El proceso general que produjo el Tanaj judío fue similar, pero los tiempos fueron diferentes. La Torá y los profetas eran colecciones bien establecidas en el siglo II a.C. Diferentes comunidades utilizaron otros libros por algunos siglos más. Durante este periodo, el judaísmo era diverso. En el siglo I después de Cristo nació el cristianismo, como una variedad del cristianismo. Luego de que los romanos destruyeran el templo en Jerusalén, algunas variedades del judaísmo desaparecieron y el cristianismo se separó gradualmente. El acuerdo ampliamente difundido por los judíos acerca de la ley y los profetas antes del nacimiento del cristianismo explica por qué hoy las diferencias en las Biblias cristianas están limitadas solo a un pequeño porcentaje de libros. Las diferencias son heredadas desde antes que el Tanaj fuera la única versión oficial de la Biblia judía. Hace mucho, muchas comunidades por muchos siglos han producido las Biblias que hoy tenemos. La formación de este libro es un testimonio para la creencia judía y cristiana de que Dios trabaja por medio de la historia humana. Así es. Entonces, este video nos dio una vista panorámica de lo que yo le estaba haciendo una introducción, ¿cierto? Hay diferentes cánones y hay Biblias que tienen más libros y vimos que incluso la religión ortodoxa tiene aún más libros. También en el video, si ustedes lo notaron, habló de que en el Nuevo Testamento se juntaron algunos libros, pero habían comunidades que estaban usando otros libros, que ya estaban leyendo otros libros. Y por eso que también vamos a estudiar esto de la urgencia de tener que hacer un canon. ¿Por qué el canon bíblico? Primero, el canon, nuestro canon, ¿cierto? El canon bíblico hace referencia a los libros que son aceptados como genuinos e inspirados.
Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, de memoria. El canon es lo que a nosotros nos ayuda y nos da la certeza de saber que lo que estamos leyendo son los que están aceptados como genuinos y son los inspirados. Nosotros ahí, por ejemplo, podemos leer en la Biblia de repente que dice Timoteo, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, pero eso que dice Timoteo, ¿cierto? Tuvo que entrar en ese canon. O sea, no es suficiente decir la Biblia dice que los libros son inspirados, no es suficiente. ¿Por qué? Porque primero tuvieron que pasar por un estudio para que Timoteo también entrara en el canon. Entonces, claro, es cierto, la Biblia es inspirada, todos los libros que tenemos, pero ¿cómo? ¿Quién dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dedicaron a ver que estos son efectivamente los libros inspirados? El canon que nosotros tenemos, nuestra Biblia, nos entrega la certeza de que estos libros son genuinos primero y que son inspirados. Vamos a ver por qué. Aplicado a las Escrituras, comienza a utilizarse este término canon, ¿cierto?, en el siglo III después de Cristo. Ahí recién se empezó a usar ya masivamente, tenemos un canon, este es el listado de libros que ingresaron al canon, que es la vara o caña de medir, ¿cierto?, que es lo que acabamos de aprender. ¿Por qué es importante el canon? Justamente porque el canon nos entrega una lista precisa de libros. Para que ustedes ya lo sepan, había muchos libros dando vuelta escritos. Estos libros que nos entrega el canon son los que nosotros leemos, los que interpretamos, los que nos alimentan, los que nos hace crecer, el que transforma nuestra vida, aplicamos a nuestra vida y a las comunidades ha ido, ¿cierto?, siendo aplicado desde que se formó, ¿cierto?, el canon y mucho antes, desde que las cartas empezaron a circular o los libros empezaron a circular, y entonces dan esa certeza de que estos libros cambian vidas. Nosotros los aplicamos, los leemos, los estudiamos y nos alimentan de tal manera que nos hace crecer. Así que por eso es importante el canon. También porque es un medio útil para la iglesia, porque en la iglesia se utilizan estos libros para que puedan ser enseñados, se utilizan, ¿cierto?, en cada uno de los cultos, son utilizados, ¿cierto?, la palabra del Señor es utilizada y se transmite a través de generaciones. También el canon facilita la comprensión de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué facilita la comprensión? Porque fueron ordenados. Ellos no dijeron, vamos a hacer una lista de los libros y los dejaron así nomás. Ellos agruparon los libros para que estuvieran agrupados de tal manera que cuando nosotros leemos de principio a fin, vayamos viendo un orden y vayamos comprendiendo de mejor manera, ¿cierto?, todo el contenido que tiene esta escritura. Y también el canon es importante porque en medio de toda la proliferación, que es lo que le estaba diciendo, que había una proliferación de libros que estaban dando vuelta, ellos fueron capaces con el Espíritu Santo de... se fue el computador. Ellos fueron capaces de poder entonces elegir, si se pudiera decir de esa manera, fueron capaces de elegir los libros que iban a poder ser, ¿cierto?, integrados en esta lista, en este canon. Así que vamos a ver. Está empezando. Bueno, así es la importancia de este canon. Tenemos este canon que es realmente, verdaderamente importante para cada uno de nosotros porque fue un proceso que fue, como digo, largo, que fue un proceso que a lo mejor tomó demasiado tiempo, pero que fue muy necesario. Fue muy necesario para que nosotros pudiéramos llegar a tener este canon a nuestro alcance. Ahora, yo
pienso que ya estamos prácticamente en la hora, pero vamos a hacer esto y luego vamos a tener que quedar por aquí, creo yo. ¿Qué creen ustedes? ¿La palabra canon aparece en la Biblia, sí o no? ¿La palabra canon aparece en la Biblia, sí o no? Según... ¿No? ¿Dicen la mayoría no? ¿No? ¿No parece? No. Bueno, quiero decirles que sí. Quiero decirles que sí aparece en hebreo. Quiero decir en griego. En griego. Mire, 2 Corintios 10:13. 2 Corintios 10:13 dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hacia vosotros. La palabra que sale ahí en el griego es canonos, es la palabra que está aquí abajo, ahí, canonos, la usaron como regla de medida. Entonces apareció ahí, esa es la palabra canon. Caña de medir, medida para designar el apostolado. ¿La hermana tiene alguna otra versión para ver? Sí, en Nueva Versión Internacional. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Claro, ahí, perdón, ahí entonces lo usa como medida, como regla de medida. Ya. Y Dios habla hoy. Nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Perfecto. Otro ejemplo, no son muy numerosos los pasajes en donde aparece la palabra canon en griego, ¿cierto? En las escrituras, pero aquí tenemos otro ejemplo. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios o al Israel de Dios. Entonces aquí la palabra que sale como regla es canoni, que es regla de vida. Ahí está la palabra conjugada de canon, que es como regla de vida, ahí por eso aparece como canoni. Hermana, ¿tiene otra versión? Sí, versión la palabra. Paz y misericordia a cuantos se ajusten a esta norma y al Israel de Dios. Ahí aparece como norma, regla, entrar en un canon, ¿cierto? Entrar en una medida, norma, regla. Esa es la idea, y entonces aparece la palabra canon en la Biblia. Aquí entonces llegamos a el estudio de los idiomas que fueron utilizados en la Escritura. Y quiero decirles que un estudio científico, ¿cierto?, de la Biblia, si las personas que quieran estudiar así como ya muy, muy dedicado, ¿cierto?, la Escritura, tiene que obligadamente hacer un estudio de las lenguas en los que la Biblia fue escrita. No queda otra. Hay que estudiar los idiomas, las lenguas en los que la Biblia fue escrita. Y con el dolor del corazón, ¿cierto?, tenemos que decir o entrar en nuestra mente que mi Biblia amada es una traducción. Es una traducción. Es mi Biblia amada, ella me hace crecer, yo la quiero, la amo, es la Escritura, palabra de Dios, inspirada, pero es una traducción. Y entonces, en algún momento nosotros tenemos que ir al idioma original para comprender aún mejor la Escritura. Nosotros podemos entender la Escritura, sí,
¿cierto? Con esta traducción podemos estudiar, la escritura nos hace crecer, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, al hebreo, al griego, y nos damos cuenta que el significado es más profundo, que me hace llorar, que me hace crecer, que yo puedo compartir con otras personas algo mucho más rico, porque hemos estudiado la escritura de una manera más fina, ¿cierto? Llegando a esos idiomas. Entonces vamos a ver que el hebreo es la mayor parte del Antiguo Testamento. Ahí hay una fotografía más o menos de cómo es la escritura en hebreo. Quiero decirles que esa forma de escritura del hebreo es más moderna, porque al comienzo el hebreo se escribía solamente en mayúsculas, ¿cierto? Letras mayúsculas, todas las palabras juntas, no había separación de palabras, no habían acentos, no habían vocales. Y esto fue lo que hubo que arreglar posteriormente en el camino, que también lo vamos a ver, ¿cierto? Que fue porque las personas, ¿cierto? Los judíos se sabían la palabra, se la sabían de memoria y se lo transmitían, ¿cierto? De unos a otros iban transmitiéndose, así que ellos no necesitaban saber dónde iba la A, dónde iba la vocal, dónde iba la separación de palabras, porque ellos se lo sabían de memoria. Pero una vez que se inició lo que vamos a estudiar en la historia, ¿cierto?, de la iglesia, es que cuando se inició la dispersión, cuando salieron, ¿cierto?, empezaron a aprender otros idiomas, se empezaron a olvidar de su propio idioma y hubo que trabajar para que aquellos que estaban en el exilio, por ejemplo, o que estaban en otros lugares, pudieran saber la palabra, porque ya se había olvidado. Así que ahí hay un trabajo maravilloso también que vamos a tratar de internalizarnos en eso, porque es lindo. Luego tenemos el arameo. El arameo, hay fragmentos de Daniel, de Esdras y de Jeremías que dentro de la Biblia, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que están escritos en arameo. Abajo hay una fotografía de cómo lucía el arameo. Esta fue la lengua oficial del imperio asirio, del neobabilónico y del persa. Así que era un amplio lugar donde se hablaba este idioma. Y ahí están entonces los versículos o capítulos, ¿cierto?, que están escritos en arameo en el Antiguo Testamento. Esdras, capítulo 4, hasta el 6, el 7, del 12 al 26, y Daniel 2, del 4b al 7:28, y de Jeremías es un solo versículo. Pero eso es también importante que sepamos que está escrito en otro idioma. Luego tenemos el griego, ahí están los libros deuterocanónicos, está la Septuaginta, que es una traducción, ¿cierto?, del Antiguo Testamento al griego, y el Nuevo Testamento, que fue escrito completamente en griego. Griego también, ahí podemos ver en las fotografías, también fue escrito así, como ustedes lo ven, en letras que se llaman unciales, que son mayúsculas solamente, sin separación de palabras, no habían acentos. Era un idioma que posteriormente, después se fueron apareciendo las vocales, fueron apareciendo los acentos, separación de palabras. También se creó las minúsculas, porque no habían minúsculas. También en el hebreo se crearon las minúsculas, que no existían. Así que eso es también un estudio bien lindo de los idiomas. Luego, aquí vamos a ver algunos ejemplos que los preparamos ahí con la hermana Carolina. Isaías 19:18, esta es la versión Reina Valera. Lo que quiero mostrarles es que hay pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento en donde tenemos la evidencia que habían regiones amplias en donde se hablaban otros idiomas. Entonces, dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, dice, ¿cierto?, en la Reina Valera, que hablen la lengua de Canaán. ¿Cuál es la versión que tiene usted, hermana Carolina? Traducción en lenguaje actual.
Cuando llegue ese momento, 5 de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Dios Todopoderoso. Y la Ya, otra, lengua de Canaán, entonces acá dice lengua de los israelitas. Ya, otra. y la otra es Dios habla hoy. En ese día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán hebreo y que jurarán fidelidad al Dios Todopoderoso. Perfecto. Entonces la lengua de Canaán, aquí nosotros la entendemos, decimos, ¿qué será? Pero cuando vamos a darnos cuenta, es la lengua hebrea. Vamos a ver otro ejemplo, Isaías 36:11. Aquí habla del arameo. Dice, entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joá, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Ahí vamos a leer uno solo, hermana Carolina. En versión La Palabra, por favor, háblanos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en hebreo delante de la gente que está en las murallas. Sí, ahí entonces sabemos que había un gran grupo de personas que hablaban arameo y habían otros que hablaban el idioma hebreo. Entonces, y que habían algunos que entendían los dos idiomas y otros que no entendían, no, que sabían uno solo. Eso lo deja claro la escritura. Entonces, para que sepamos eso, Segunda de Crónicas 32:18 dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros. En Judaico. La Palabra, gritaban a plena voz y en hebreo a la gente de Jerusalén. Claro, ahí entonces hay más, pero por la hora no vamos a seguir en esto, pero para que ustedes vean que habían otros idiomas, que es importante que la Biblia, nuestra Biblia, nos dice que habían otros idiomas, que había gente que hablaba diferentes idiomas en ese momento y que eran capaces, ¿cierto?, de hacer transacciones con otros pueblos porque podían entenderse y otros que no, que sabían su propia lengua. Hubo algunos judíos que salieron, ¿cierto?, en el exilio, aprendieron el idioma, ¿cierto?, del exilio. Sus hijos crecieron con ese mismo idioma y después no podían aprender o no podían entender el hebreo porque pasó mucho tiempo. Así que el tema de los idiomas es muy importante. Creo, hermanos, que vamos a quedar hasta aquí. De ahí viene la historia de la lengua, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí es donde están los acadios que quería saber Evita, el acadio babilónico y el acadio asirio. Vamos a ver todo esto la próxima semana. Tenemos unos videos para ver y quiero decirles la tarea. La tarea para la próxima semana entonces sería que ustedes puedan definir qué es revelación para ustedes y qué es iluminación. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de revelación o iluminación, de los dos? Y entonces la próxima semana nos vamos a ver y vamos a continuar con la historia de la lengua para que sepamos cuál es el origen, de dónde viene, de dónde viene el hebreo, de dónde sale, ¿cierto? Siempre pensando que lo que nosotros estamos estudiando son los idiomas de la Biblia, ¿sí? El origen del idioma de la Biblia, que es hebreo, arameo y el griego. Y vamos entonces a terminar ahí con el canon y posteriormente seguramente vamos a poder avanzar un poco con el canon del Antiguo Testamento. Vamos a ingresar algunos libros, vamos a hablar de estos libros tan preciosos que quedaron y podemos analizar por qué algunos libros dijeron definitivo, o sea, no hay ni que pensarlo, este libro es inspirado por Dios por donde lo miren. Así que no hay ni siquiera que pensarlo. Pero hay otros que les costó, como Esther, por ejemplo. El libro de Esther le costó. Y ahí hay algunas cosas que vamos a hablar la próxima semana. Así que les agradezco. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Sí? No, el hebreo.
Sí, tendría que responderle la próxima semana porque no he estudiado yo arameo. Yo estudié griego y hebreo, ya lo estudié, pero arameo todavía no he entrado, así que no sé, realmente no sé, pero este año entro. No, el griego, o sea, el hebreo se lee, sí, de derecha a izquierda. El griego no, el griego sí. Pero sí, mire, una vez, hace mucho tiempo atrás, un profesor de hebreo me explicó por qué se escribía de allá para acá, de derecha a izquierda. Porque ellos dicen que tallaban en diferente, los que tallaban en tablillas de arcilla o después a medida que fueron avanzando. Dice que cuando uno escribe de izquierda a derecha, con la mano va como ensuciando. En cambio, de allá para acá venía con la mano limpia. Él dijo que, según estudios, él es arqueólogo, este profesor, y él me dijo que los estudios arqueológicos indicaban que el motivo era muy básico, era más bien por practicidad, porque era práctico escribir de allá para acá, era más fácil. No, la verdad que le tengo que creer al profesor, pero realmente es una explicación que nos han dado de por qué se escribía así. Sí. Así que bueno, vamos a ver cuando lleguemos al idioma, vamos a entrar. Yo les quiero mostrar cómo era cuando estaban todas las letras juntas, sin acento, sin nada, y cómo fue que el Espíritu Santo nos ha ayudado para lograr preservar la palabra del Señor, para que nosotros tengamos acceso a esta palabra tan linda, tan preciosa, porque pudo haber pasado que dijeran nos olvidamos del idioma y no sabemos lo que dice acá, pero el Señor, nuestro Dios, levantó personas extraordinarias que se dedicaron a decir no, tenemos que preservar la palabra y vamos a hacerlo. Así es que es muy lindo este tema y vamos a continuar la próxima semana si Dios así lo quiere. Vamos a pasar la ofrenda. Si hay alguien, por favor, que Teresita si puede ayudarnos con la ofrenda. Y por el horario, entonces, vamos a darle de inmediato el pase a nuestro pastor para que nos dé los avisos mientras pasan la ofrenda. Y entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Espero que les haya gustado.